Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Bonanat, trabajo en el Hospital Universitario La Fe en la unidad de hemostasia y trombosis y bueno, es un gusto y un placer para mí moderar esta tarde uno de los siguientes, en este caso ya el quinto seminario del ciclo de seminarios online de actualización sin hemofilia que patrocina y auspicia la Real Fundación Victoria Eugenia. Es, como decía, un gran gusto y un placer. Tenemos por delante un poco más de una hora para poder asistir a dos presentaciones de dos personas muy bien conocidas en el mundo de la medicina, en el mundo de la hemofilia, en el mundo del medicamento. Pero antes lo que sí que quisiera es dar paso a un vídeo de presentación del presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia, don David Silva Gómez, que bueno, proyectamos a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre la actualización de terapias y ensayos clínicos en hemofilia. Como ya sabrán, esta actividad forma parte de un ciclo de seminarios online que la Real Fundación Victoria Eugenia viene desarrollando desde el mes de septiembre del pasado año y que continuará durante este 2021. Para aquellos y aquellas de ustedes que desconozcan qué es la Real Fundación Victoria Eugenia, les diré muy brevemente que se trata de una organización sin ánimo de lucro que fue fundada hace algo más de 30 años por parte del Ministerio de Sanidad y de la Federación Española de Hemofilia, que es la organización que aglutina a los pacientes con hemofilia u otras coagulopatías y a sus familias. Desde entonces, uno de los principales fines de esta organización ha sido promover la formación y divulgar investigaciones y otros aspectos científicos en el campo de la hemofilia y las patologías asociadas. Este seminario no sería posible sin la participación de los profesionales sanitarios que nos acompañan y a los que les agradezco de antemano su buena disposición para estar hoy aquí. En primer lugar, el doctor Santiago Bonanat, que moderará este seminario y que estará acompañado por los ponentes, el doctor Víctor Jiménez Yuste y el doctor Antonio Gómez Outes, que nos enseñarán algo más sobre las actuales terapias y los ensayos clínicos que están en marcha en este momento en el campo de la hemofilia. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, Sobi y Octafarma, su implicación en las actividades de la Real Fundación Victoria Eugenia y en particular en este ciclo de seminarios online que consideramos de gran interés para los distintos profesionales sanitarios que a diario se implican en mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación. Sin más, les dejo ya con el doctor Bonanat. Muchas gracias por su atención y que lo disfruten. Bueno, soy yo ahora quien agradece a David la excelente presentación de este ciclo y también al esfuerzo de todas las personas que lo han hecho posible. Estamos viviendo, esto no sorprende a nadie que lo vuelva a mencionar, estamos viviendo unos tiempos muy adversos y la persistencia de las actividades formativas y educativas en torno a los temas más diversos yo creo que es una obligación para seguir manteniendo el excelente nivel asistencial que tenemos en nuestro país. Y muestra de ello son los dos ponentes de esta tarde. El seminario de hoy recibe el nombre de actualización de terapias y ensayos clínicos, en particular en hemofilia, y contamos para ello con dos personas de reconocidísimo prestigio en este área. El primero es Víctor Jiménez Yuste, él es jefe de servicio de hematología en el Hospital La Paz, en Madrid, y es una persona, bueno, franco líder de opinión en el campo de la hemofilia y excelente amigo. Y él presentará su primera ponencia sobre, intentará hacer un repaso en 20 minutos sobre la actualización de las terapias en hemofilia actualmente, con una orientación fundamentalmente clínica. Y luego tendremos el placer también de escuchar a doctor Antonio Gómez Outes. Él es el jefe de servicio del área terapéutica cardiovascular y respiratorio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y también es vocal de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria. Doy paso ya al primero de los ponentes, al doctor Jiménez Yuste, y muchas gracias desde luego, Víctor, por tu participación. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia, por de alguna manera abrirme las puertas a vosotros esta tarde, a poder un poco discutir esta actualización en las nuevas terapias en hemofilia.
Como bien decías, yo creo que es un éxito los miembros de vocales de esta científico de la Real Fundación Heterogénea, el acierto de tener sesiones, estos seminarios. Hoy me ha tocado presentar la parte de hemofilia. Intentaré, aunque tengo muchas diapositivas de apoyo, intentaré traer mensajes más que realmente entrar en discusión en cada una de ellas, por lo menos Antonio, dejarle por lo menos una parte que sea la parte regulatoria, que sea la parte todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás en la parte de estas terapias que, como bien de alguna manera vienen a ser el futuro, el presente muy reciente, en algunos casos de la emoción. Estos son mis conflictos de interés. Como bien saben, la historia de la hemofilia está dorada desde los inicios de el descubrimiento de pool precipitado y concentrados utilizados, y luego, por desgracia, el gran drama de las infecciones por virus de hepatitis C y VIH. Y a partir de ahí estamos empezando a contabilizarse los concentrados de factor 8 y factor 9 inactivados, se clonó un gen de factor y se llegó a los productos recomendados. De alguna manera llevábamos bastantes años estabilizados en la utilización de estos productos plasmáticos inactivados y recomendados desde generaciones y siglos cuando han aparecido lo que se ha venido a llamar los concentrados de singularidad media extendida, es decir, concentrados que permiten una mayor duración en el plasma, en las administraciones. Y paralelamente también ha corrido igualmente en el campo del mundo de los inhibidores, porque llevamos desde los años 80 la utilización de Fable y finales de los 90 con factores de activado, con Lovo7, y también han aparecido nuevos mecanismos de acción. Todo esto es un poco lo que les comentaba, este es el aspecto de ambas situaciones y fundamentalmente por qué la motivación, por qué han llegado estas mejoras. Estas mejoras han llegado fundamentalmente una razón. La razón es que buscan mejorar la calidad de vida de personas con hemofilia, intentan prevenir y mejorar los sangrados y sobre todo disminuir la carga de enfermedad, es decir, estamos consiguiendo tasas de profilaxis muy importantes en pacientes sin inhibidor, pero con una carga importante de esfuerzo. Y por otro lado, el paciente sin inhibidor realmente era un poco la gran población olvidada porque nosotros desde el punto de vista terapéutico teníamos importantes limitaciones y la llegada de los nuevos nos va a permitir mejorar, por lo menos conseguir que la situación sea similar al resto de la población. Entonces, Manucci se preguntábamos también tratamiento, por qué teníamos todos estos en la mente. Hemos cambiado radicalmente en los últimos años, de tener 4, 5 o 6 concentrados, tener 8 o 9 en el mercado, más todo lo que viene, más los diferentes, como veremos, mecanismos de acción. Y la razón residía fundamentalmente, uno, en que seguimos teniendo el problema de desarrollo de inhibidor. El inhibidor es un problema para nosotros por muchos motivos, por el sangrado incontrolable, por aumentar la mortalidad, por el coste, por la reducción de la calidad de vida, porque seguimos teniendo el problema de los accesos venosos. Muchas veces son dificultosos y nos obligan en niños pequeños a utilizar accesos venosos centrales, y la mayoría de las terapias que están en desarrollo son terapias que se pueden administrar por vía subcutánea. Y el desafío es que ese sangrado, es decir, a pesar de la profilaxis de estas administraciones que bien conocen, de infusión, llegar a unos niveles, llegar a un nivel valle, volver a infundir cada 2 veces en semana, 3 veces en semana, cada 48 horas, 2 veces en semana en el caso de la hemofilia, ahora con los nuevos concentrados, una vez cada 4 o 5 días en la hemofilia o cada 48 horas si queremos aumentar los niveles, es decir, diferentes formas o administraciones de los concentrados. De algún modo sigue habiendo sigue habiendo sangrado intercurrente. Y el sangrado intercurrente, es decir, sangrado dentro de la profilaxis, pues hay muchos factores como son la adherencia, la actividad física, el estado articular, etcétera, etcétera. Es decir, que sigue habiendo complicaciones a pesar de esa terapia. Y otra razón fundamental es la adherencia, ¿no? Se estima
que las personas con enfermedades crónicas tienen una adherencia en torno a un 50%. Sin embargo, en el campo de la hemofilia, y sobre todo en el entorno europeo, es mucho más elevada. En diferentes estudios que se han publicado recientemente a nivel nacional, hemos visto que esta adherencia es mucho mayor, está en torno al 80% o superior. Y fíjese, la OMS llega a decir que incrementar la efectividad de las intervenciones de adherencia puede tener un impacto mayor, es decir, si conseguimos que nuestros pacientes, que la población que atendemos, sea adherente a un tratamiento, no lo de la hemofilia, pero hablo en general, tiene mucho más impacto que cualquier producto nuevo que desarrollemos. Es decir, que a veces es un tema que deberíamos trabajar, y estamos trabajando muy bien a nivel nacional, pero a nivel internacional, como les digo, sigue habiendo unas carencias a este respecto. Bueno, pues todos estos factores que influyen en la adherencia sigue siendo importante. Todas esas razones que les he comentado justifican el por qué desarrollar los nuevos tratamientos, y finalmente algo que estamos sufriendo, sobre todo en la población adulta, que es el dolor crónico, el dolor de la artropatía. Son dolores que son muy difíciles de manejar y que lo que hemos visto es que hay que y que muchas veces el mejorar la hemostasia, el mejorar los niveles de efectividad de los tratamientos consiguen de algún modo mejorar este dolor. Y eso lo hemos visto con las nuevas terapias, hemos visto con las terapias que consiguen aumentar o elevar estos niveles de hemostasia, y por eso es una de las necesidades que teníamos. Es un poco la fotografía de lo que tenemos. Esta es la fotografía del esquema clásico, con los niveles de factor subiendo y bajando como la hemostasia. Lo que hemos conseguido con estos concentrados de semivida media extendida, en los cuales aumenta y se consigue mantener por los niveles valle. Eso serían las terapias no sustitutivas, tipo emicizumab, como ahora les comentaremos, que consiguen una hemostasia, aunque los niveles, hoy por hoy, en relación sobre todo en cuanto a lo que conocemos clásicamente, no se puede medir de forma igual, y la llegada a la terapia génica, ¿de acuerdo?, que puede estar cerca de la curación con niveles elevados y, de acuerdo, y con una hemostasia efectiva. Eso es un poco, digamos, los objetivos que nos planteamos. ¿Y cómo llegamos a esos objetivos? Bueno, pues actuando sobre diferentes vías de la coagulación. Estos son un poco los 4 grandes grupos en los que me gustaría entrar y comentarles brevemente. Es el desarrollo de anticuerpos biespecíficos como el emicizumab, la utilización de RNAs silenciadores, es decir, algo que está de moda, por ejemplo, con las vacunas ahora mismo contra el coronavirus, es decir, la entrada del RNA que sea capaz o bien de frenar o bien de producir, como ocurre en diferentes aspectos, los anti-TFPIs, que veremos brevemente qué consiste, y la terapia génica, unas pinceladas breves sobre la actualización. ¿Cuál fue la primera gran cambio que sufrimos, o el primer fármaco realmente que ha venido a cambiar un poco todo el modelo? Bueno, pues obviamente ha sido el emicizumab. Se hablaba de terapia disruptiva ya cuando se presentaron los datos iniciales de la fase 1 en Blood, en el cual se hablaba de que esa terapia disruptiva era un cambio radical. Pues el cambio radical que sufrimos, comentaba el editorial, Mike Macris comentaba el tema de, bueno, pues el cambio que podemos tener del correo tradicional postal al correo electrónico, del teléfono fijo de casa al teléfono móvil o el smartphone. Es decir, un cambio radical, eso es una disrupción. Bueno, pues este fármaco, que lo que hace, para los que lo conozcan, es unir el factor 9 activado con el factor 10, es decir, eso es lo que haría el factor 8. Bueno, pues si no existe este factor 8, bien por hemofilia A, o también no tiene ninguna interacción con los inhibidores, es decir, que si tenemos un inhibidor también funcionaría, lo que haría, ¿de acuerdo?, es unir estos dos factores y de alguna manera actuaría del mismo modo que actúa el factor 8. Eso es lo mismo visto de otra manera diferente, sería el factor 9 activado aquí en azul con el factor 10, y como el emicizumab lo que hace es unir estas dos fracciones y conseguir que la coagulación funcione. Bueno, pues obviamente, como digamos el grupo de pacientes que tenía esta mayor necesidad, el grupo de inhibidores, los datos iniciales se publicaron en 2017, y lo que se veía era que los pacientes que se trataban en profilaxis con emicizumab comparado con los que no llevaban ningún tipo de tratamiento, la reducción del sangrado era del 87%, o sea, era algo espectacular, ¿no? Era un grupo muy, muy importante de pacientes. Y esto mismo, además, los diseños de los estudios eran muy interesantes. Lo que se hacía era recoger los datos de los pacientes durante 6 meses, en los cuales a través de un dispositivo electrónico iban enviando los datos de su vida
actividad diaria, los sangrados que tenía, lo que se veía era que previamente, cuando estaban, por ejemplo, en profilaxis con agentes bypass y pasaban a esta profilaxis con emicizumab, se reducía cerca del 80% por otras hemorragias. Es decir, que no solamente la comparación entre brazos, la comparación entre diferentes grupos de tratamiento, sino el propio paciente, cuando se compara antes y después, que digamos es el diseño más interesante de esos estudios, estos se van a llamar NIS o estudios no intervencionistas, es decir, se mantiene actividad diaria normal, tratamiento normal, y posteriormente ante este cambio al nuevo fármaco se veía esta reducción. Y esto mismo, esta una foto, estos son 15 niños, es los mismos ejemplos del producto de emicizumab en los niños. Y lo que se ve que la barra azul era el sangrado que existía previamente en esta comparación antes y después de la profilaxis, y lo que ven abajo, en amarillo en algunos casos, y la mayoría ven 0,0000, es el cambio radical de comparar estos 6 meses iniciales cuando pasan a profilaxis. Es decir, los niños con inhibidor obviamente tienen menos afectación articular, tienen menos tendencia hemorrágica y por lo tanto esta comparación es mucho más llamativa. Lo que se hizo fue pasar, iban paralelos estudios, fue ver qué ocurría ya en los pacientes con inhibidor y en los pacientes sin inhibidor. Y los pacientes inhibidores, es decir, la hemofilia A sin inhibidor, lo que se hacía ver era tratamiento a la demanda, la barra gris, no profilaxis, y con la administración de emicizumab semanal o cada 2 semanas. Es decir, una administración subcutánea semanal después de las dosis de carga o las dosis semanal. Obviamente, era algo esperable que hubiera esta reducción del 96 al 97% con los datos que ya teníamos previamente del caso de inhibidor. Pero quizás lo más sorprendente fue que comparando los pacientes que estaban en profilaxis previamente en ese estudio, como les decía, en los cuales no había ningún tipo de intervención, es decir, se recogía lo que ocurría a diario, una profilaxis con factor 8, aún así se podía mejorar esta profilaxis y reducir en un 68% este sangrado cuando se comparaba la administración cada 2 semanas. Y ya finalmente lo que se intentó es, bueno, funciona semanal, funciona cada 2 semanas y lo que se hizo fue hacer un estudio en el cual se intentaba ver cada 4 semanas y seguía funcionando. Bueno, de algún modo esto es algo que es una realidad. Hace ya aproximadamente 1 año y medio se actualizó en España, o 2 años ya, en no inhibidores, ha sido en este último marzo, en plena pandemia, a marzo-abril, aproximadamente cuando se ha aprobado la indicación en no inhibidores, con lo cual es una realidad, no es algo de futuro, sino es algo de presente, en el cual, bueno, poco a poco irá incorporándose en nuestro armamento terapéutico de los hospitales. En cuanto a otras vías de administración, lo que quisiera mostrar es una visión diferente. Esta situación de esta balanza es la que tenemos habitualmente en las personas con hemofilia, en las cuales las bolitas rojas, que son los factores de la coagulación, están ausentes. Los anticoagulantes naturales, es decir, los que nos permiten en condiciones normales que no tengamos fenómenos trombóticos, están en condiciones normales. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la balanza se va hacia un lado y lo que tenemos fundamentalmente es esa situación de sangrado. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Habitualmente lo que hacemos es reponer, ¿de acuerdo? O en situaciones normales, estas bolitas rojas, es decir, administrar factores de la coagulación para rebalancear y equilibrar nuevamente esta balanza, con lo cual obtenemos una situación en la cual el sangrado compensa la tendencia a trombosis, con lo cual es una situación normal. Lo que se pensó es decir, bueno, ¿por qué en vez de administrar bolitas rojas, por qué no, lo que hacemos es reducir, ¿de acuerdo?, anticoagulantes naturales, es decir, reequilibrar por el otro lado la balanza y mantenerla igualmente en este equilibrio para que no haya una tendencia hemorrágica y a la vez de la tendencia trombótica. ¿Y el por qué? Bueno, fundamentalmente porque hay pacientes, sobre todo con inhibidores, en los cuales es muy difícil actuar de otra forma. Y este es un poco el objetivo de los mecanismos de acción que básicamente les voy a contar a continuación. Buscar esto. El primero de ellos, esta es la cascada de la coagulación, no vamos a entrar mucho en condiciones normales, pero sí decirles que hay un inhibidor que se llama TFPI. Son las siglas en inglés de inhibidor de la vía del factor tisular, pero básicamente lo que hace en condiciones normales es frenar, es un freno para que
cuando no tenemos problemas de coagulación, es decir, cuando nuestra coagulación funciona de forma adecuada, no tengamos una tendencia trombótica, es decir, uno de lo que se llaman inhibidores naturales de la coagulación. Si ven, en el cuadro están cruzados el factor 8 y el factor 9, es decir, o hay una hemofilia A o una hemofilia B, porque estos fármacos que les voy a contar ya no se limitan solo a la hemofilia A como micizumab, sino que se puede ampliar a la hemofilia B, pues no existe. Y al no existir, la coagulación, como ven en gris, no funciona. Si yo consigo desarrollar un inhibidor del inhibidor, valga la redundancia, es decir, si consigo bloquear, como ocurre con el concizumab y el marstacimab, que ahora le veremos, lo que conseguimos que, a pesar entre personas con hemofilia, conseguimos que la coagulación llegue al final y conseguimos que tenga una coagulación. Bueno, pues ese es el objetivo de concizumab y el marstacimab, que es otro anticuerpo monoclonal. Básicamente, no voy a entrar en ello, son dos anticuerpos que actúan frente a estas tres bolitas negras, que sería el inhibidor de la vía del factor tisular, este inhibidor. Bueno, pues el anticuerpo lo que hace es bloquearlo, ¿de acuerdo? Y lo que hace es conseguir, ¿de acuerdo?, que se forme la coagulación. Este sería el anticuerpo que bloquea a este inhibidor y ya no hay freno, y al no haber freno se consigue la coagulación a pesar de no tener este anticuerpo y no tuviésemos hemofilia, pues fundamentalmente que tendríamos complicaciones trombóticas. Bueno, pues estos son los datos, los resultados fase 2 que fueron publicados a principios del año pasado, hace un año aproximadamente, y el estudio se paró temporalmente porque en marzo de 2020 se detectaron algunos efectos trombóticos, se analizaron y pues se pusieron medidas de alguna manera que regulasen este tratamiento sustitutivo en los pacientes con sangrado, y se ha vuelto a realizar el ensayo, y lo que se ve, no voy a entrar en detalles, es que tanto en hemofilia A como en hemofilia B, inhibidor o no inhibidor, la utilización de concizumab, este anti-TFPI, reduce el sangrado en los pacientes, con lo cual funciona en estos pacientes. Y si pensamos que, bueno, puede ser útil en muchos aspectos, pero que la hemofilia B dentro de los inhibidores es la menos frecuente y además no teníamos ningún fármaco, pues fármacos como concizumab viene a ser una revolución fundamentalmente para pacientes con hemofilia B e inhibidor. Y simultáneamente se está desarrollando, concizumab está siendo desarrollado por Novo Nordisk y Pfizer está desarrollando simultáneamente el marstacimab, que es otro inhibidor de la vía del factor tisular, utiliza el mismo mecanismo que les he contado y si bien concizumab está más avanzado en el desarrollo, recientemente se han publicado también los datos más avanzados de marstacimab, cómo funciona en estos pacientes. El otro mecanismo de acción que quería contarles es frenar la antitromina. La antitromina, como les decía, es otro inhibidor natural, es decir, otro de los mecanismos que tiene nuestro organismo para frenar la producción de este coágulo. Y en condiciones normales, ¿qué ocurre? Que si además tenemos bloqueada la activación de la coagulación por existencia de una hemofilia A o una hemofilia B, lo que ocurre fundamentalmente es que no se forma una coagulación. Si conseguimos, ¿de acuerdo?, inhibir, como hace el fitusiran, esta antitromina, conseguiremos la coagulación. Bueno, pues eso es lo que hace fitusiran. Fitusiran, el mecanismo de acción, es un mecanismo de acción que existe, digamos, desde las plantas a los animales, es muy extendido, que es utilizar lo que se llama un RNA de interferencia o silenciador, es decir, lo que hace es interferir la producción de la proteína, o sea, interfiere su producción y al interferir ya no se produce antitrombina, y al no producir antitrombina conseguimos esta corriente de la coagulación. Bueno, pues la hipótesis es esta. Lo que ocurrió es que también a lo largo del 2020 se produjeron, pero eso fue un poco antes, algún efecto trombótico, se volvieron a repetir durante el ensayo y actualmente, bueno, están en fase de análisis y se va a recuperar nuevamente o se va a activar nuevamente el análisis tras el estudio de estas complicaciones. Y obviamente, buscando estas vías hay muchas otras dianas dentro de lo que se llaman las serpinas, una de ellas es la antitromina, pero hay diferentes factores o zonas de la coagulación donde podemos actuar y probablemente, por no complicarles mucho, se puede actuar, una de ellas, como ya hemos visto, es el fitusiran, pero hay muchos otros puntos de la coagulación donde se podría actuar para rebalancear este equilibrio que les comentaba previamente. Y para la última parte que quisiera dedicar es la curación. Como bien saben, la terapia génica en hemofilia
está ahora bastante desarrollada y múltiples ensayos, fundamentalmente porque es una enfermedad monogénica, es decir, y porque tenemos un incremento del factor a veces insuficiente, no hay que llegar a una curación total, sino con un incremento podemos corregir. Es muy sencillo el mecanismo, no quiero entrar en muchos detalles, pero este es el transgen terapéutico, es decir, lo que queremos que produzca factor 8, ¿de acuerdo? Se incorpora dentro del núcleo, pero no dentro de la maquinaria del DNA, sino que se queda de alguna manera con las tecnologías que tenemos actualmente, es decir, con la que se está trabajando ahora. En un futuro no sabemos, pero lo que se está trabajando ahora, que son los llamados adenovirus asociados, se queda dentro del núcleo, pero fuera del material genético. Es decir, la célula sigue produciendo su material genético y en paralelo, en una zona del núcleo, tenemos este transgen que está produciendo, de acuerdo, el factor 8 o el factor 9, y lo que hace es avanzar y curar la enfermedad. Este transgen, como les decía, necesita también un soporte, necesita que tengamos una célula huésped apropiada y tenemos que medir la eficacia. Bueno, pues en cuanto al transgen, lo que se ha visto que en la hemofilia B se ha utilizado una modificación del factor 9 que se llama el factor 9 Padua, que es un factor 9 que se haya visto que tenía mucha producción de factor 8, ¿de acuerdo? Y mucha actividad, y en la hemofilia B se utiliza un factor 8 con la ausencia del dominio B, es decir, algunos factores comerciales, bueno, muchos de ellos tienen. El sistema de transporte, como les decía, es este adenovirus asociado, de acuerdo, que es una variante, es un virus que no ha demostrado en el ser humano todavía ningún tipo de infección, ninguna patología, y la célula huésped suele ser el hepatocito. Y en cuanto al análisis de la eficacia, decirles que estos son actualmente todos los ensayos, y alguno más seguramente, probablemente, siempre se va actualizando, pero eso, siempre puede faltar alguno de los que están en marcha. Únicamente decirles que hay 2 ya en fase 3, ¿de acuerdo? De hecho, uno de ellos, el que está desarrollando Biomarin, con un adenovirus asociado el 5, pensábamos que en el último trimestre de este año iba a estar en el mercado, pero bueno, de alguna manera tanto las agencias regulatorias americanas como las europeas prefieren esperar a tener más resultados, no tanto por seguridad, sino por esta disminución, que ahora brevemente les comentaré, en los niveles. Y finalmente, el otro que está en fase 3 es uno que utiliza este factor 9 de Padua, que es de Pfizer. Esto es un poco, por no saturar a estudios y a ensayos, sería un poco, van a ver imágenes de diferentes ensayos, un poco el comportamiento, ¿no? Y cómo tras infundirse se van consiguiendo con el tiempo niveles. Este es el otro ensayo, que es el de Sangamo de Pfizer, este es el de Biomarin que les comentaba, que era el más reciente, y quizás sea esto lo que de alguna manera las agencias reguladoras ven. Es decir, este aumento de los niveles de factor 8, estos son 2 dosis del vector, se ve que con el tiempo, ¿de acuerdo?, se produce primero un pico inicial de aumento de factor 8, pero que al cabo de 4 años, que es el seguimiento que se tiene, se está en torno entre un 24 y un 16 según el tipo de manera de medirlo. Es decir, lo que se está buscando es ver, bueno, pues ver qué ocurre 2 o 3 años más, 2 o 1 año más, según las agencias reguladoras, para poder de alguna manera darle la autorización. Bueno, estos son diferentes estudios. ¿Cuáles son las incertidumbres que tenemos en la terapia génica? Bueno, pues uno es esta, es decir, si perdemos la efectividad del transgen, es decir, según unos hepatocitos que están infectados, hay otros que proliferan y ya no tienen, ¿de acuerdo?, incluido ese transgen. La inmunidad, es decir, lo que vemos es que muchos pacientes tienen ya anticuerpos preexistentes frente a estos adenovirus asociados porque se parece mucho al virus. De hecho, es muy parecido al virus un virus del catarro de los inviernos normal y corriente, con lo cual se produce una reacción o un rechazo, ¿de acuerdo?, que en algunos casos seguimos teniendo necesidad de administrar factores, ¿de acuerdo?, que hoy por hoy los criterios son muy, muy estrictos, se buscan poblaciones en las cuales, digamos, tanto que no tengan afectación hepática, inmunosupresión, etcétera, etcétera. Y como hemos visto, de acuerdo, existe esta variabilidad intra e interindividual que probablemente solamente lo podríamos hacer a través de biopsias hepáticas como podríamos conocerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema de seguridad? Bueno, pues el problema de seguridad fundamentalmente son 2, uno a corto plazo, que es el tema de la hepatotoxicidad, que es limitada, es decir, hay un aumento de las transaminasas,
fundamentalmente debido a esta reacción inmune que al hígado le entra una cápside de un vector y lo que hace es reaccionar, ¿de acuerdo? Y además ponemos al hígado a trabajar en una situación de estrés, ¿de acuerdo? Pero generalmente con esteroides, la mayoría de los casos hay una respuesta favorable. Y a largo plazo, bueno, pues aunque a pesar de que les he contado que se queda, ¿de acuerdo?, fuera del núcleo, bueno, pues existe una posibilidad de integrarse dentro del núcleo. Bueno, eso es un poco la seguridad a largo plazo. Y bueno, también es cierto que existe una eliminación del virus por el semen que requiere, por lo menos en las etapas iniciales, digamos, métodos anticonceptivos de barrera. Ya para finalizar y no prolongarme mucho más y bueno, no inundarles con tanta información, sí que es cierto que estamos todos los centros y bueno, yo creo que la mayoría, bueno, la mayoría no, yo apostaría porque casi todos los actores que nos dedicamos al mundo de la hemofilia estamos abiertos a los nuevos cambios y fundamentalmente porque nos permiten varias cosas. Uno, nos permite algo muy importante que es probablemente facilitar el cambio de pacientes que están a demanda a profilaxis. ¿Por qué? Porque podemos reducir las infusiones, porque además podemos aumentar la adherencia, por esa necesidad de no necesitar de catéteres venosos centrales. Pongo ahí en niños, pero a veces en adultos también los hemos necesitado y los seguimos necesitando porque tienen unas vías, a pesar de ser adultos, muy, muy pobres, ¿de acuerdo? Y además permite un estilo de vida mucho más activo, ¿de acuerdo? Es lo que estamos buscando fundamentalmente en nuestros adultos. Y en principio, claro, lo que debemos es decidir qué podemos progresiva. Probablemente los candidatos iniciales, aunque hay mucha discusión al respecto, pues serían probablemente los que tengan la mala adherencia. Es decir, si conseguimos facilitar ese tratamiento, podamos mejorar las tasas de adherencia. Aquellos que a pesar del tratamiento, bien porque tienen una artropatía muy evolucionada, bien por su fenotipo como tal, tienen un mayor sangrado, y sobre todo aquellos que tienen unos niveles muy elevados de actividad física. Yo creo que el futuro de la hemofilia ya es una realidad, ya es un presente. A la vuelta de la esquina probablemente tengamos tratamientos satisfactorios, ya los tenemos para la hemofilia con inhibidor, los tengamos para la hemofilia B con inhibidor y probablemente la curación está mucho más cerca de lo que pensamos y yo creo que el futuro es bastante halagüeño y sobre todo bastante positivo para los pacientes con hemofilia. Y esto es lo que les quería contar y si quieren luego posteriormente podemos discutir en la parte final de la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que has conseguido en un tiempo récord poder resumir una enorme cantidad de información sobre temas novedosos, como no puede ser de otra manera, en el campo de la hemofilia, donde se están experimentando y se están visualizando una innovación en el campo de la terapéutica realmente asombrosa. Hay muchas preguntas que se suscitan a partir de lo que has presentado. Recuerdo a todos, creo que se ve perfectamente en la pantalla, que hay un correo electrónico donde se pueden dirigir las preguntas que luego intentaremos distribuir en el tiempo restante a los dos ponentes al final de las presentaciones. Es una dirección de correo electrónico ordinaria, eventos@rfve.org. Por favor, animaos. No va a haber muchas más oportunidades como esta con dos grandes ponentes, por lo menos en el día de hoy. Así que hay que intentar sacar lo máximo posible del provecho de lo que tenemos hoy en esta sesión. Y bueno, y sin más dilación, lo que quiero es ahora presentar ya al segundo ponente, el doctor Antonio Gómez Outes, ya lo presenté anteriormente. Él hará un enfoque, digamos, un poco más regulatorio, aunque sin perder desde luego la perspectiva clínica, que es la finalidad última del tratamiento, pero viene muy bien confrontar los aspectos mencionados previamente por el doctor Jiménez Yuste con la presentación del doctor Gómez Outes. Él es miembro no solamente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, un miembro relevante, y persona con una larguísima experiencia en este campo, en el campo de la terapéutica, sino que además también participa dentro del Comité Científico de la Real Fundación Victoria Eugenia, con lo cual su conexión entre ambas esferas es privilegiada. Pues, Antonio, la palabra es tuya ya. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la organización por haberme
invitado a esta charla y bueno, intentaré hacer una charla complementaria a la excelente presentación que ha hecho Víctor. Yo lo voy a enfocar más al tema regulatorio. Bueno, esta es mi declaración en cuanto a que lo que voy a decir son opiniones mías, si no reflejan necesariamente la opinión de las agencias reguladoras. Voy a hablar de estos 5 puntos que veis en la pantalla. El paciente es fundamental en hemofilia y en cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente la hemofilia, que es una enfermedad que afecta no solo a los pacientes y a familiares, que me consta que muchos están conectados a esta charla y seguro que agradecerán algún tipo de información más orientada hacia ellos, de estudios en marcha. También hablaré de desarrollos en curso desde una perspectiva reguladora. También a propuesta de Santiago, pues hablaré de algunos retos en cuanto a investigación clínica que nos está tocando vivir en este último año y bueno, pues conclusiones sobre el estado actual de los ensayos en hemofilia. Bueno, el mundo del medicamento es un poco complicado, está muy regulado, hay muchos agentes que intervienen, agencias reguladoras, comunidades autónomas, ministerio, hospitales, pero al final todos trabajamos para los pacientes y usuarios, para mejorar la vida de todos ellos. Y bueno, el engranaje del medicamento, por así decirlo, estamos involucrados muchos agentes. La agencia tiene una labor importante de correa de transmisión entre lo que desarrollan los fármacos, que son los laboratorios farmacéuticos fundamentalmente, y luego pues otros niveles que también son importantes, pues como precio y financiación, ministerio, las comunidades autónomas y hasta que al final llega el medicamento para poder utilizarse por profesionales sanitarios y llega a los pacientes. El paciente hemofílico se podría catalogar un paciente emergente, está muy bien informado, tiene muchas vías de comunicación, está muy bien representado por diversas fundaciones, entre la que está FEDEMO. También hay una conexión estrecha entre FEDEMO y la Real Fundación Victoria Eugenia. Y bueno, a través de la fundación siempre intentamos el grupo del comité científico pues resolver las dudas que van llegando y bueno, pues es un colectivo de pacientes también que ha sufrido mucho en el pasado y están muy unidos y muy bien organizados. Y por otra parte, pues están las noticias que nos bombardean día a día, pues estamos en la sociedad de la información y a veces de la desinformación y el principal objetivo de este inicio de charla, pues es, aunque ellos ya lo saben, pero es que hay que buscar fuentes de información fiables, sobre todo en el entorno del medicamento, que pues, como dice el dicho de fútbol y medicina, todo el mundo opina, pues mucha gente se cree con derecho a informar sobre medicamentos sin tener tampoco mucha preparación y hay que buscar fuentes fiables. Entre las fuentes fiables, pues yo destacaría la Agencia de Medicamento y todo lo que representa en cuanto a autoridad sanitaria competente en materia de medicamento, ¿no? Sí, aquí destaco principalmente pues, a qué nos dedicamos y cuáles son tareas que no corresponden a la agencia, porque a veces nos llegan consultas que bueno, pues nos gustaría poder resolver, pero a veces no entran dentro de nuestras competencias, como precio y financiación, visados o
otro tipo de consultas. Pero sí, en cuanto a autorización de medicamentos, evaluación continua de la seguridad y eficacia, información a los ciudadanos, elaboración de IPTs, hasta el momento pues estamos elaborando nosotros. Bueno, hay una serie de actividades que veis aquí, pues realmente somos 524 aproximadamente, 500 y pico, y bueno, ahí podéis ver en la diapositiva pues la cantidad de actividades que desarrollamos a lo largo del día. En cuanto a investigación, pues aquí veis a la izquierda autorización, 1.300 medicamentos autorizados cada año nuevos, más de 800 ensayos clínicos autorizados, solicitudes pasivos, más de 27.000 llamadas atendidas en el call center. En fin, es una actividad bastante importante. Además de la agencia española, está la agencia europea. La agencia europea está en Ámsterdam desde 2019, coordina los esfuerzos de las agencias nacionales, coordina pero no evalúa nada, son los evaluadores de las agencias nacionales, son los que evalúan los nuevos registros de medicamentos. En cuanto a hemofilia, pues bueno, al ser una indicación, una enfermedad huérfana, todas van obligatoriamente por un procedimiento de registro que se denomina centralizado, que coordina la EMA, que tiene un calendario de 210 días fijo, con paradas de reloj para que el laboratorio pueda responder, y al final el CHMP emite una opinión positiva o negativa. Pero la EMA no autoriza nada. Es la Comisión Europea la que, tras dictamen positivo del CHMP, emite esa opinión positiva. Este es el calendario. Pues, por ejemplo, en el que ha acabado el calendario y todavía quedarían cuestiones pendientes, y lo que van a hacer es pues, retirar la solicitud y presentar una nueva para que el reloj empiece a correr otra vez y tengan tiempo de responder. Hay un grupo que se llama el CHMP, que es el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que está liderado por un alemán, pero que pues, todos los países tenemos representantes y votos para que se autoricen o no los nuevos medicamentos. Y bueno, una vez que el CHMP emite una opinión positiva, pues se emite un informe en el cual se ha considerado que el beneficio-riesgo es positivo, pero siempre, pues, por ejemplo, en medicamentos para hemofilia, pues se puede concluir que hay beneficios en cuanto a que menos sangrados o menos secuelas, o que la farmacocinética del nuevo producto es mejor que la de los ya autorizados, que tiene un valor añadido a lo que ya hay, y que, por otra parte, en el lado negativo, pues los riesgos son aceptables y los beneficios superan los riesgos. Luego siempre hay incertidumbres cuando se autoriza un medicamento que se pueden resolver posautorización, pues solicitando nuevo estudio en determinada población o indicación o situación no estudiada previamente. Cualquier paciente, usuario, profesional sanitario puede consultar la web de la agencia donde se detalla toda la última información sobre medicamentos y se puede recabar información específica sobre cada medicamento. Y aquí me quiero centrar un poco en la base de datos que tenemos disponible para todos, que es la base de datos CIMA. Se puede consultar, por ejemplo, aquí te viene el número de medicamentos autorizados. Actualmente tenemos 14.000. Esto se actualiza en tiempo real. Se puede consultar directamente un enlace a las vacunas COVID. Cualquiera que pueda pinchar directamente, pues le sale el listado de todas las vacunas autorizadas, la ficha técnica, el prospecto. Y bueno, esa es la información legal del medicamento autorizado. Así que no hay mejor fuente que esta para consultar la información sobre medicamentos. Bueno, al final, como ha dicho Víctor, tenemos un montón de factores 8 y 9 autorizados, es decir que pues tenemos ya una base sólida para tratar a los pacientes con hemofilia.
Y la historia que he contado una vez que el medicamento es autorizado es el final de la historia, pero la historia ha comenzado mucho antes, con asesorías científicas, con el diseño de los estudios, ¿no? La agencia facilita a que lo solicite pues, asesoramiento en todas las fases tanto de producción, de preclínica o de desarrollo clínico. Y bueno, aquí podéis consultar en la web de la agencia también, que hay información sobre las asesorías que se dan tanto a profesionales o pymes o profesionales del sistema sanitario y otro tipo de asesorías para laboratorios farmacéuticos. También hay asesorías a nivel europeo centralizado a nivel del CHMP. Nosotros siempre para las asesorías y para la evaluación de estos medicamentos, nosotros trabajamos con guías de investigación, de cómo se tienen que realizar los estudios en cada tipo de patología y bueno, hay una serie de guías en la web de la EMA. Luego, para cómo se hacen los ensayos clínicos, pues hay una serie de requisitos de acuerdo a la normativa española, la tenéis aquí contemplada, y bueno, hay que seguir la guía de práctica clínica. El ensayo clínico es la unidad de conocimiento que se incluye en los dosieres de registro para luego poder tener evidencia suficiente para poder autorizar cualquier dossier de nuevo medicamento. Y bueno, pues existe una serie de normas para solicitar esa autorización del ensayo clínico. En la segunda parte de la charla quisiera hablar de los estudios en marcha en hemofilia. ¿Cómo se puede consultar cualquiera que quiera ver cuántos estudios hay y cuáles son? Bueno, en la agencia también hay una base de datos que se llama REC, que es de acceso público. El enlace lo tenéis aquí, está dentro de la web de la agencia. Contiene información de todos los ensayos clínicos con medicamentos autorizados en España desde el 1 de enero de 2013. Habitualmente hay aproximadamente 1000 solicitudes al año y ellas se suelen autorizar unas 800, el 80%. El año pasado, pues el COVID lo cambió todo, luego un poco más, pues se evaluaron aproximadamente 300 protocolos en 2 meses, solo entre marzo, abril, mayo, 300 protocolos entraron. Actualmente hay 151 autorizados para COVID, por poner un ejemplo del volumen de ensayos evaluados y autorizados. Y, por ejemplo, metemos aquí la palabra hemofilia en el buscador, pues nos aparecen 62 resultados. El sistema tiene un filtro para ver cuáles están en curso o cuáles están finalizados. Si seleccionamos los filtros en curso, pues vemos que hay 27 ensayos. A la vez, la base de datos te permite extraer los datos en un Excel. Si pinchamos aquí en el Excel, pues te dará qué información quieres sacar y te genera un Excel con todos los estudios. Y bueno, de estudio a estudio luego también te puedes meter y ver en qué centros se está haciendo, si se ha empezado en alguno o no. Te dan los datos de contacto de la persona de contacto del laboratorio. Es decir, es una información está actualizada a tiempo real y bastante completa. Otra opción como ya he dicho que solo incluye datos de ensayos clínicos, para ver los estudios globales, tanto ensayos clínicos como observacionales, está en la base de datos clinicaltrials.gov. Aquí podemos ver que hay 192 estudios en marcha, de ellos 97 en Europa. Si pinchamos en el mapa los estudios, vemos que en Europa en curso ahora mismo hay 97 y en España 40. Estamos en una buena posición, estamos terceros, solo por detrás de Alemania y de Francia, si no contamos a Reino Unido, que ya no está.
en fin, que somos un país puntero en la investigación en hemofilia. Dentro del oasis de investigación en hemofilia que supone Europa, pues dentro de Europa también estamos situados en un buen puesto. Del total de estudios a nivel global, a nivel mundial, pues la mayoría son ensayos clínicos y dentro de los ensayos clínicos los más frecuentes son los fase 3. Voy ya a la tercera parte de la charla, la perspectiva reguladora sobre algunos de los desarrollos que ha comentado Víctor antes. Pues bueno, aquí no voy a entrar mucho, pues se parece mucho a una de las diapos de Víctor. Y bueno, ahora estamos en una etapa muy prometedora, disruptiva, como ha dicho Víctor, de nuevas terapias que son un cambio de paradigma respecto a lo que teníamos anteriormente. Hay un montón de terapias, de nuevos tratamientos en curso. Yo me voy a centrar solo por su interés en la terapia génica en hemofilia. Pues bueno, son terapias, las que se están ensayando son in vivo. In vivo quiere decir que se administra el vector con el gen, generalmente por vía parenteral, ¿no? En cuanto a hemofilia A, una cosa pues, que es interesante, que es la secuencia del ADN para que quepa en la cápside, está cortada, está truncada sin el dominio B. Entonces lo que va a fabricar el hepatocito del paciente es un factor 8 ligeramente diferente al que fabricaría una persona normal. Se parecería mucho al turoctocog alfa, que no tiene el dominio B. Ese sería el factor que sintetizaría el hepatocito del paciente. Y en hemofilia B, pues lo que ha dicho Víctor, pues que se utiliza el factor 9 PADWA. ¿La terapia génica es nueva? Pues no es nueva. Tenemos ya actualmente 5 medicamentos de terapia génica autorizadas en diversas indicaciones, tanto in vivo como ex vivo. Y in vivo, pues como he dicho, quiere decir que se administra la medicación con el gen modificado directamente en el paciente, y ex vivo es que primero se extraen células del paciente, se modifican esas células y luego se inyectan posteriormente. Y bueno, pues tenemos estas terapias. Referente a la terapia génica que está actualmente en evaluación, el Valtogene Roxaparvovec de Biomarin, pues bueno, muy recientemente, esto es una noticia del 10 de enero, o sea, hace muy poco, pues el laboratorio ha informado que ha retirado la solicitud de autorización de comercialización y va a presentar otra con los datos del fase 3. Como ha dicho Víctor, los datos preliminares a un año sugieren eficacia, pero el principal concern, como se dice en el argot de preocupación, es que los niveles de actividad de factor 8 disminuyen con el tiempo, hay pocos datos de seguridad a largo plazo y los datos que van a generar están generándose en una población muy seleccionada. Voy ya, para finalizar, al último punto de la charla. Bueno, llevamos ya casi un año con un elefante que ha entrado aquí en la cacharrería y estamos todos afectados y, como no, el campo de la investigación y de ensayos clínicos pues también, ¿no? Ha habido un cambio de paradigma en este año, los recursos se han dirigido especialmente a ensayos COVID por motivos obvios, porque primero tenemos que salir de esta para poder seguir investigando en lo demás. Y bueno, ha habido un cambio significativo en la realización de este tipo de estudios. Así brevemente, pues estos son datos de Medidata, que es una compañía de una Contract Research Organization que se dedica a hacer ensayos clínicos. Y bueno, pues como veis aquí, durante el pico de la pandemia ha habido una gran afectación
en cuanto al reclutamiento. En algunos países ha llegado prácticamente a pararse. En el Reino Unido, en la India, aquí pues los datos que dan esta CRO es que hasta el 54%. Que, las principales áreas afectadas han sido ensayos en cardiovascular y en aparato respiratorio. Bueno, aparato respiratorio por motivos obvios, porque los recursos se han dirigido a los ensayos COVID. En cardiovascular también ha habido muchos estudios COVID con anticoagulación, pues porque también el virus no solo afecta al sistema respiratorio, sino al cardiovascular. Y bueno, todo esto ha afectado sobre todo a la iniciación de nuevos ensayos, no COVID, claro, ensayos no COVID. Y bueno, eso ha obligado a modificar el comportamiento en cuanto a seguimiento de los pacientes, que ha requerido pues, enmiendas al protocolo y alterar los programas de seguimiento que estaban previstos. Desde la agencia pues, también hemos visto modificada nuestra actividad. Pues estos han sido los retos de nuestra agencia, entre ellos garantizar la investigación clínica y seguir trabajando con todo lo demás, porque no hemos podido parar los calendarios que tienen pues fecha de entrega, pues lo hemos tenido que ir sacando también. Todo esto está muy bien explicado por nuestro jefe, que hizo una presentación muy buena en el Congreso Nacional de COVID y realmente está siendo un gran reto para todos. Voy ya a las conclusiones. Las conclusiones para los pacientes, pues es básicamente pues, que ellos ya lo saben, que tienen el derecho y el deber de estar bien informados sobre sus medicamentos, que deben usar fuentes de información creíbles, que den información veraz. Y bueno, entre ellos, pues la agencia es uno de los proveedores más fiables que puedan encontrar. En cuanto a la pandemia que nos lleva planeando un año, pues bueno, está siendo una prueba de estrés para todo el mundo. Supuesto un freno de investigación no COVID, pues muchos estudios planeados pues no se han podido iniciar. También ha sido una oportunidad para fomentar prácticas que pueden ser más sostenibles y en el futuro, en cuanto a monitorización de los datos, por ejemplo. Una de las cosas que hemos visto es pues que es necesario incentivar la colaboración entre grupos de investigadores. Durante estos meses del primer pico recibimos muchos protocolos que eran prácticamente calcados unos de otros, eran unicéntricos. Y bueno, a veces se podía llegar a un acuerdo en superponer los estudios y hacer un solo estudio más grande, pero muchas veces no ha sido posible. Luego, otra conclusión importante es que la investigación de calidad lleva tiempo y la evaluación también. Todos queremos datos muy pronto y se está trabajando en un tiempo récord, pero lo que hay que evitar es tomar medidas o tratamientos sin un grado suficiente de evidencia. Y lo que queda muy claro es que hay que aumentar la investigación porque es una inversión en salud. Finalmente, como conclusiones de estudio de hemofilia, estamos muy bien situados en cuanto a investigación en hemofilia. Muchos de los ensayos se desarrollan total o parcialmente en nuestro país y bueno, hay una oportunidad de aprender de los errores y de las cosas que se pueden mejorar. Y la terapia génica ya está aquí, lleva aquí desde hace ya 9 años, pero para hemofilia todavía queda un poco. No sabemos cuánto será, seguramente en 2022 se podrá tomar una decisión sobre el primer producto en hemofilia y bueno, finalmente que desde la agencia pues estamos a disposición de todos para avanzar en la investigación, desarrollo de nuevos tratamientos, pues, incluyendo por supuesto los dirigidos a la hemofilia. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a los que nos estén viendo y escuchando.
Bueno, pues muchísimas gracias también, Antonio, por el esfuerzo tan grande que has hecho de poder sintetizar esta materia, que para los que no estamos en la parte regulatoria, que entiendo que es básicamente la mayor parte de los asistentes a este seminario de hoy, pues no deja de, por lo menos a mí, no deja de gustarme ver los esfuerzos tan grandes que estáis haciendo desde la Agencia Española. He de decir que la Agencia Española creo que para todos sigue siendo una gran desconocida. Sabemos que existe, pero no sabemos lo que hace, ¿no? Y no lo sabemos por ignorancia, probablemente. Y lo que sí que quisiera destacar sobre todo es el papel, como tú mencionabas ahora y en la preparación de las charlas, el papel importante que habéis seguido desarrollando mientras sufríamos los efectos devastadores de la pandemia y vosotros seguís al pie de cañón trabajando y bueno, y desarrollando una actividad tremendamente importante para que podamos disfrutarlo en el área clínica de la utilización de productos. Tenemos ahora libres unos pocos, no muchos minutos para entrar en un coloquio, un debate o fundamentalmente para responder a las preguntas que han entrado. Entonces, si queréis, voy a tomar yo la iniciativa de hacer la formulación de las mismas a ambos, a ti y a Víctor. La primera pregunta llega hay una auténtica avalancha, pero aún así podremos intentar sintetizarlas e ir rápidos. La primera es para el doctor Víctor Jiménez Yuste y es a propósito, sobre todo, saca el tema de los pacientes con hemofilia A moderada, ¿no? Y en definitiva plantea la posibilidad de que quizá estuviera infrautilizándose la profilaxis en ellos, teniendo en cuenta la revisión de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia que establece dinteles, incluso objetivo de la terapia sustitutiva, que podrían ser superiores al propio nivel endógeno de los pacientes con hemofilia A moderada. Y pregunta por tu opinión al respecto. ¿Es tu consideración si la profilaxis no debería ser extendida también de forma sistemática a estos pacientes? Muy significativa. ¿Me oís? Sí. Perdón, es que tengo una conexión un poco inestable, me dice ahora. En cualquier caso, en primer punto, la pregunta es muy adecuada. Clásicamente, nosotros sí que teníamos tradición de hacer profilaxis en aquellos pacientes que tenían hemofilia moderada con un fenotipo hemorrágico importante, no de rutina o no como objetivo fundamental, como ocurre en la hemofilia A grave. Las nuevas guías de la Federación, digamos, la proposición que se hace es buscar, es muy tiene es un abanico muy amplio en el cual entra todo, es decir, es buscar cualquier fármaco, cualquier agente hemostático que condicione tener una calidad de vida y unas actividades similares a la población normal, con lo cual, por supuesto, estaría incluida la hemofilia moderada y probablemente sí que creo que de forma generalizada el tratamiento y sí que probablemente algunos de los pacientes con hemofilia moderada se podrían beneficiar de profilaxis. Podríamos hablar mucho más, pero es por sintetizar los mensajes y que podamos discutir un poquito más. Sí, perfecto. Gracias, Víctor. Yo creo que la síntesis ahora se impone para poder finalizar en una hora razonable. Hay una segunda pregunta que está dirigida a ambos, está dirigida tanto a ti como a Antonio, y es una pregunta doble. Si queréis, formulo la primera parte y luego hablamos de la segunda. La primera pregunta es una pregunta, bueno, que incluye bastante más que una respuesta objetiva, casi una visión personal, ¿no? Y es cuánto tiempo de observación en ensayos clínicos de terapia génica se ha establecido para poder considerar un fármaco seguro para su utilización. Si quieres, Antonio. Sí. Bueno, todo depende de la cantidad y la calidad de los datos, ¿no? Por ejemplo, pues para Biomarin tienen datos ahora a 1 año en fase 3, pero tienen datos a 4 años de fase 1 y 2, es cierto que con muy pocos pacientes. De todas formas, desde el punto de vista regulador, a mí me gustaría recalcar que la autorización que se le va a dar, si se le da, hipotéticamente, imaginemos que se emite un dictamen positivo, es una autorización condicional. Eso quiere decir que el laboratorio está obligado a ir facilitando datos adicionales de estos ensayos que continuarán en curso o con un seguimiento a largo plazo para que en cualquier momento pues se pueda tomar una decisión
de manera continuada sobre el beneficio-riesgo de la terapia. Y que, bueno, digamos que la autorización, sino que se va a hacer de manera continuada. En cuanto a cuál es el mínimo para dar esa autorización, hay una normativa ICH que dice que tienen que tener al menos, el mínimo es 100 pacientes tratados durante más de un año. Ese es el mínimo, pero bueno, puede depender dependiendo de cada producto y de cada indicación. El mínimo es un año. Y bueno, pero estamos viendo que, por ejemplo, la FDA están pidiendo datos a 2 años. Pero como digo, sería una autorización condicional y en cualquier momento se evalúa el beneficio-riesgo de manera continuada y se le piden datos de manera continuada al laboratorio. Sí, eso es cierto, y además en el caso concreto la terapia génica tiene la particularidad que es de ser un producto de aplicación única y efecto a muy largo plazo, en diferencia con un fármaco convencional que tiene un periodo de aclaramiento. Víctor, ¿tú te gustaría añadir algo al respecto de esta pregunta? Bueno, básicamente los tiempos, como bien decía Antonio, están regulados. Otro tema es un poco bueno, lo que es la parte de consideración clínica, ¿no? A la hora de ver cuánto consideramos que puede ser seguro. Los reguladores y las agencias y los evaluadores y, como bien decía Antonio, marcan unos plazos. Otra cosa es luego ya la visión clínica, pero en el campo de la hemofilia, al final todo es mucho más largo, con lo cual, cuando un fármaco llega a la hemofilia, lleva mucho tiempo rodado, mucho tiempo por lo menos en investigación y sobre todo cuando es una enfermedad que ya no es tan huérfana como era antes, en el sentido de que tiene muchas alternativas, tanto la agencia española como la agencia europea como la agencia americana son bastante más estrictos a la hora de buscar resultados bastante seguros. Sí. Y un poco enlazando con esto, hay una segunda parte de la pregunta que es un debate que es esperable en unas charlas como las de hoy, ¿no? Y es la competencia que pueden plantear los fármacos subcutáneos con la terapia génica, ¿no? Ya pasamos un poco a la fase de no tratamiento sustitutivo, sino tratamiento innovador. Y la pregunta en concreto la formulan así. Hoy en día, con los nuevos fármacos subcutáneos y entre paréntesis, con tan buenos resultados, ¿creéis que la terapia génica tenga un hueco en los tratamientos a corto o medio plazo, 3-5 años aproximadamente? Y yo añadiría, teniendo en cuenta precisamente... ¿Antonio? Bueno, en principio, prácticamente todos los laboratorios, cuando solicitan la autorización de comercialización, ellos siempre dicen que hay una unmet clinical need, o sea, que hay una necesidad no cubierta que nuestro medicamento va a cubrir. Y bueno, realmente en el 100% de los medicamentos. Luego saber si realmente va a cubrir esa necesidad o no, entra dentro de un nivel de evaluación posterior. Nosotros lo que vemos es si cumple el mínimo de eficacia y seguridad para estar en el mercado. En el mercado, pues ya es algo diferente. Como bien habéis fármacos disponibles y muchísimo más baratos de lo que seguramente será una terapia génica y quizás la gente será más conservadora y decir, bueno, pues nos quedamos con lo que tenemos, que funciona muy bien, y en casos más desesperados o en el que haya menos alternativa, pues intentamos otra cosa que tiene menos evidencia. Seguramente pues será así, porque así es como sucede con cada nuevo fármaco que se autoriza. Yo creo que esa es la evolución natural, es decir, tenemos que investigar en terapia génica porque es el futuro y obviamente, bueno, ya lo vimos con la hemofilia B, se empezaba con el factor 9
digamos, el natural, se pasó al Padua, se va mejorando diferentes aspectos de los vectores. Ha habido un parón ahora en alguno de los ensayos por la aparición de hepatocarcinoma, bueno, que está pendiente de si está relacionado con la terapia, parece que no. Es decir, que hay que evolucionar. Y mientras están entrando todos los tratamientos que, como bien decimos, funcionan tan bien, con lo cual probablemente pues nos posicionemos ahí y dentro de un tiempo, pues cuando tengamos la terapia génica, pues probablemente habrá pacientes inicialmente que sí que sean candidatos porque no encajan en estos nuevos tratamientos y poco a poco iremos evolucionando. Yo creo que el que estemos tercero posicionados a nivel europeo en ensayos también no deja ese reflejo del nivel que tenemos a nivel nacional en el tratamiento de la hemofilia, que es bastante bueno. O sea, que yo creo que todo es un espejo y se va multiplicando, con lo cual yo creo que es algo que sabremos hacer seguramente bien todos los centros. O sea, que yo creo que es muy razonable la pregunta y probablemente va a ir escalonado, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Bueno, continúo con las preguntas. Esta va dirigida a ti, Víctor. Y es una pregunta que viene, obviamente, es una pregunta doble, pero te la formulo conjunta. ¿Cuál es el mejor recombinante para tratar la hemofilia en pacientes adultos con artropatías según su experiencia? Y a continuación le enlaza con otra pregunta de los recombinantes frente a los plasmáticos. Y hace una apreciación de tenemos usuarios en una asociación que continúan con plasmático y les surgen dudas ya que ven el plasmático como un producto más natural. Vale, son dos preguntas que, bueno, tienen respuesta compleja, pero, bueno, la primera es un poco cuál es el mejor recombinante. Matiza fundamentalmente, los recombinantes de nuevo son todos excelentes, ¿no? Y sobre todo la característica fundamental, ¿no? Que es que a diferencia de lo que creíamos previamente, que era un paciente que no tenía muchas oportunidades, hoy sí que creemos que es un paciente que tiene muchas oportunidades en el sentido de mejorar el dolor, mejorar, y lo que comentaba previamente, es el incrementar esos niveles mejora. Con lo cual, probablemente, en un paciente con una artropatía evolucionada sí que es un paciente que es candidato a un producto de vida media o de semivida media extendida, ¿no? Y hoy en día las ventajas y desventajas de los recombinantes, bueno, pues básicamente la gran desventaja durante mucho tiempo era la seguridad, ¿no? La gran ventaja actual es que, bueno, desde el punto de vista de seguridad son productos muy seguros y las dudas de ver un producto más natural o otro, bueno, pues obviamente es diferente. El producto recombinante siempre tiene alguna modificación, pero de alguna manera si tenemos que equiparar productos de vida media estándar, recombinantes y plasmáticos, yo creo que la percepción del clínico y la percepción del paciente es la más importante, ¿no? Y si hay pacientes que perciben como más natural y están mucho más cómodos, obviamente la confianza en el producto es lo más importante que puede tener un paciente y es como mejor funciona. Sí, muy bien. Hay otra pregunta que, a ver, probablemente no tenga lugar específicamente en el manejo de la hemofilia, pero bueno, por respeto a la persona que la ha formulado, porque en el fondo es una duda muy razonable, os la planteo a los dos. Yo creo que se puede contestar un poco desde el enfoque de la hemofilia y las coagulopatías, pero también en términos generales. Y me explico. La pregunta es, la leo textualmente, aparte de daros las gracias por las presentaciones, eso es obligado, es ¿cómo podemos luchar contra personas reticentes o con miedo a vacunarse? Yo contesto y ahora contesta Antonio porque en eso soy bastante tajante. Yo imagino que se refiere a la vacuna frente al COVID o los antivacunas como movimiento en general. No quiero polemizar ni entrar al respecto. Yo, por ejemplo, en el COVID, yo tendría una solución, ¿no? Que es cómo poder luchar. Yo les haría hacer un recorrido por lo que son las plantas de intensivos o las UCRES, las de semiintensivos de los grandes hospitales, ¿no? Y que vieran quién realmente está ingresado, que no es el estereotipo ese que pensamos de alguien
que es un número todos los días en los telediarios de contagiados o de muertos, sino que tiene nombres y apellidos y tiene una historia detrás, con lo cual es un poco, sé que es un poco dramático, pero es que a veces hay que ser así de claro. Y segundo, con las antivacunas en general, yo creo que es la posición más egoísta que puede haber en este mundo, es decir, yo no me vacuno, pero no te vacunas porque tienes la suerte de que el resto de la población se está vacunando y no te van a infectar. El día que todos fuéramos antivacunas, pues volveríamos a la Edad Media. Bueno, lo siento ser tan drástico, pero lo siento, Antonio. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es una actitud insolidaria porque afecta a todos, no afecta solo a esa persona, sino a los que le rodean. Yo, al hilo de esa pregunta, la charla del mes pasado, a las reticencias por la administración intramuscular y unas informaciones que salieron que si los pacientes hemofílicos no se podían vacunar, pues sí, por supuesto que se pueden vacunar. De hecho, la SET emitió una nota el 21 de diciembre, una nota informativa diciendo que no hay ningún problema en vacunar a hemofílicos, puesto bueno, que ya se vacunan de la gripe habitualmente y bueno, pues lo único que tendrán que hacerlo por vía intramuscular, pero bueno, en cualquier servicio hospitalario pues están acostumbrados a manejar ese tipo de asuntos. O sea que no hay ningún asunto que contraindique vacunar de COVID a los enfermos con hemofilia, ninguna. Efectivamente, además el campo de desarrollo en investigación en este tema en particular, ahora es que me gustaría volver sobre él dentro de unos minutos. Aún nos queda un poco de tiempo para continuar con el debate y lo que sí que quisiera es sacar un tema que ambos habéis enfocado de una manera explícita. Víctor se ha centrado bastante en su exposición sobre los nuevos productos y obviamente no ha tenido tiempo para hacer una visión más que casi superficial, ¿no? Arañar la superficie de lo que es el desarrollo de productos en hemofilia. Pero una cosa que llama la atención, y tú también lo has mencionado, es la seguridad en las nuevas terapias, ¿no? Entonces ha pasado algo con los nuevos productos que quizá no se había visto de una manera tan patente con los factores de sustitución. Y es el gran interés que ha habido sobre los acontecimientos adversos. Con Emicizumab, recordad toda la polémica que se desató cuando se reportaron un número muy limitado de casos de una patología en concreto, microangiopatía trombótica, en concordancia con el uso simultáneo de complejo protrombínico activado. Concizumab ha tenido una atención, Fitusiran se ha detenido prácticamente 2 veces, ¿no? Esto antes no existía con los factores, o sí existía también la presencia de acontecimientos adversos, pero no éramos tan alarmistas, en cierto modo, al respecto. Y yo creo que esto sí que merece una cierta reflexión por parte de ambos, una desde la parte de la agencia, quizá Antonio empieza tú, y luego desde la parte clínica, desde el punto de vista de Víctor. Sí, bueno, efectivamente vivimos en la sociedad de la información y los laboratorios a veces pecan eh, no voy a decir de exceso de transparencia, porque la transparencia nunca es excesiva, pero de filtrar más ese tipo de informaciones. Yo creo que esa misión corresponde mejor a las agencias porque son capaces de filtrar ese riesgo y ver si ese riesgo es necesario comunicarlo o no, o entra dentro de lo normal, dentro de un desarrollo clínico. Por un lado, pues ese comentario. Y por otro, pues siempre hay gente que cuando tú eres transparente y facilitas información, pues interpreta eso de una manera errónea. En fin, es muy difícil comunicar efectos adversos de medicamentos y hay que hacerlo de una manera con mucha precaución porque a veces puede ser más el daño que generes y la incertidumbre, los abandonos del tratamiento que se puedan derivar de eso, que realmente un riesgo que está identificado y que se puede tratar.
Sí, Víctor, ¿tú quisieras aportar algo al respecto de...? Hombre, yo creo que Gracias. es lógico esa preocupación inicial, ¿no? Porque como bien decías, se ponía todo bajo lupa, ¿no? Lo que sí que es cierto es que algunas cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? Cuando se decía, por ejemplo, había tanta transparencia al respecto que decía, ha fallecido un paciente más con emicizumab, ha fallecido otro paciente con emicizumab. A lo mejor teníamos que darle la vuelta, es que la gente fallece en el sentido de un accidente de tráfico, una cardiopatía evolucionada, y no hay una relación causa-efecto, sino que se fallece con, ¿no? Es lo mismo, no sé si habéis escuchado la noticia este fin de semana, los antivacunas utilizando la experiencia en Noruega de que habían fallecido en mucha gente mayor que se había vacunado. Bueno, obviamente, es lo que tienes, por desgracia, ser mayor, ¿no? Que tienes una mayor probabilidad de fallecer, ¿no? Y bueno, pero sí, pero se fallecían vacunados, no en corrección con la vacuna. Bueno, pues un poco es lo que decía Antonio, ¿no? Que hay mucha información, pero no solamente en todos los aspectos de la vida y sin filtro, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo también con el COVID, ¿no? La cantidad de opinadores, gente que se dedica a una actividad profesional clínica hablando sobre vacunas e inmunología, inmunólogos hablando sobre clínica, no lo sé, yo creo que lo ha resumido bien Antonio, es decir, yo creo que las agencias y los clínicos probablemente seamos los más indicados a la hora de digerir y transmitir de una manera menos alarmista muchas de las informaciones, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tengo prácticamente ya una última pregunta para vosotros y así podemos cumplir los tiempos de forma adecuada. Y es una duda que surge y que procede quizá más de una percepción que de una realidad. Pero sí que me gustaría saber vuestra opinión de ambos, ¿no? Empezando quizá por Antonio. Y es la sensación que mucha gente tiene de que los ensayos clínicos, no solamente con COVID, evidentemente COVID ha sido un paradigma. Bueno, COVID, me refiero a las vacunas o las terapias. En COVID ha sido un paradigma de una aceleración notabilísima de los procesos de aprobación de productos, ¿no? Del desarrollo de ensayos clínicos, la llegada. Yo personalmente también tengo la sensación de que en los últimos años los ensayos clínicos han acelerado mucho su ritmo en cuanto a la conclusión de Zumab. La sensación que hubo es que prácticamente el producto estaba saliendo de fase 2 cuando ya los datos de fase 3, y la fase 4 está en marcha y se había aprobado. ¿Vosotros creéis esto? Evidentemente es una ventaja, sin duda, porque nos permite tener innovación a medida que va llegando de una manera cada vez más rápida. ¿Creéis realmente que esto supone una desventaja en algún término? Y esto es uno de los argumentos que de hecho se están utilizando ahora en el campo de las vacunas para desprestigiar la investigación. Entonces, en términos generales, pero también pensando un poco en la hemofilia, ¿creéis que esta aceleración, y Antonio, no sé si confirmarás que esto es así, puede suponer alguna desventaja real respecto a los plazos más largos que teníamos antes en un ambiente quizá no tan competitivo como el actual? Bueno, lo importante no es el tiempo, sino la calidad que tenga ese estudio. Se pueden hacer estudios muy buenos en muy poco tiempo y estudios muy malos a lo largo de muchos años. Y lo uno no quita lo otro. Lo que pasa es que, bueno, las compañías habitualmente refinan muy bien el desarrollo clínico, solapan fases, contactan con nosotros para decirnos lo que van a hacer. Nosotros pues le aconsejamos sobre cuál es la mejor manera de abordar el desarrollo. Y bueno, yo creo que esa mejora en la metodología y aparte ese saber hacer de las compañías y lógicamente los recursos que pongan en ese estudio hace que esa investigación vaya más rápido, pero no por ello tiene que... Víctor. Yo creo que Antonio, que es la que más en este aspecto lo ha dejado bien claro, ¿no? Yo creo que es dinámico que anteriormente, ¿no? Antes eran estudios como muy, digamos, muy despacio y sí que se van solapando, pero a la vez también hay mayor transparencia y sobre todo yo creo que tenemos una gran ventaja, ¿no? Que es que tenemos unas agencias reguladoras cada vez más, o sea, muy potentes y muy bien armadas a nivel nacional, a nivel europeo y bueno, sí, creo que es en nuestro entorno y por supuesto la agencia
la FDA. Entonces yo creo que las agencias reguladoras, además este es lo ha puesto ahí, ¿no? con el CHMP, ¿no? Están coordinadas a nivel europeo, con lo cual es muy fácil que un evento que salte en el sur de, no sé, de Francia, bueno, está cerca de España, en el sur, en Bélgica, enseguida se reporte. Hay que decir que yo creo que esta globalización también y esta unión permiten que podamos ir mucho más rápido, ¿no? Porque tenemos a reguladores que también son mucho más flexibles. Lo decía Antonio, han trabajado en la pandemia yo creo que más que nunca controlando ensayos, viendo ensayos, es decir, que funcionan y han funcionado. Y yo creo que nosotros los ensayos clínicos hemos tenido la suerte de no parar ninguno. Trabajar de otra manera, sí que es cierto, pero ha sido un esfuerzo de la agencia española, de su comunicado, en el cual permitía esta flexibilidad a los clínicos para poder trabajar en ensayos clínicos. O sea, no hemos parado ninguno. Hemos cambiado la dinámica, por supuesto. Entonces yo creo que aunque parezca que se corre mucho y que a veces da esa sensación y un poco de vértigo, yo creo que detrás hay mucha red, mucha seguridad a la hora de trabajar en este campo. Es mi apreciación, por lo menos. Sí, yo he hablado de CHMP, pero luego hay otro comité en paralelo que se llama el PRAC, que es el Comité de Farmacovigilancia. También se reúne todos los meses y evalúan todas las señales. En cualquier sitio que haya ocurrido, en cualquier país, por pequeño que sea, pues hay una red de farmacovigilancia y ese comité que decide si una señal, si es ruido o realmente es una señal de un riesgo para los pacientes. Y bueno, pues como os digo, es una evaluación continuada de ese beneficio-riesgo que no se para en el momento de la autorización, sino que sigue a lo largo de toda la vida útil del medicamento. Muy bien, pues os voy a pedir un último esfuerzo antes de concluir y es una pregunta que ha llegado en el último minuto que creo que es nuestra obligación contestarla y que permite resumir todo lo que hemos dicho. Como veréis, la pregunta sirve perfectamente para establecer un epílogo por ambos, ¿no? Y mantenemos, si queréis, el mismo orden, Antonio y Víctor. La pregunta es muy concreta y creo que veis también el potencial que yo le veo para poder resumir, sobre todo para no profesionales sanitarios. Y dice así, ¿la terapia génica puede tener un riesgo de dar lugar a otros trastornos? Bueno, es una pregunta complicada de responder porque tenemos pocos datos, ¿no? En cualquier medicamento cuando se autoriza, hay unos efectos adversos que se han notificado en ensayos clínicos y de esos podemos estar razonablemente seguros porque se van a repetir posautorización, pero luego hay otra serie de efectos adversos más raros que a lo mejor tienen una frecuencia de 1 cada 1000 o cada 10.000 y lógicamente con 100 pacientes esos efectos no los vamos a poder ver en el ensayo clínico, lo tendremos que ver en la... Como he comentado, pues para eso están los sistemas de farmacovigilancia identificados. Si va a haber algún efecto adverso, digo, identificados en cuanto han sido sometidos a terapia génica y, lógicamente, pues esos efectos adversos, pues habrá que verlos en post-comercialización. Potencialmente no lo sabemos. Lo único que sabemos es, como ha comentado Víctor, la posible cierto grado de hepatotoxicidad al principio del tratamiento y, bueno, algún efecto por ahí adverso que se ha visto raro pero importante, como la posibilidad de que se produzca algún tipo de neoplasia, que está ahí, no hay que negarlo, esa posibilidad existe, y otros que, pues bueno, que habrá que seguir posautorización. Yo por mi parte poco más. Yo creo que nada más por mi parte que añadir, yo creo que lo ha comentado iniciar eso en esa hepatotoxicidad que se controla bien con esteroides.
y a largo plazo, aunque la tasa es muy pequeña, existe posibilidad de integración, resultados de ese posible caso de neoplasia, que, bueno, que ahora mismo están en estudios, se ha hecho la biopsia recientemente y están un poco viendo la relación que existe. Yo creo que va a ser, vamos, yo creo que no hay una relación por lo que sé y por lo que se ha comentado a través del estudio, pero bueno, puede existir. Entonces, yo creo que en un futuro veremos claramente los riesgos-beneficios. Yo creo que a fecha de hoy estamos apostando porque yo creo que sí que va a haber más beneficios que riesgos. Pero obviamente existen, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos un poco adaptándolas a cada una de las necesidades que tengamos en cada momento. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo del privilegio de realizar moderación de vuestras dos charlas. Estoy muy agradecido en lo personal y en lo profesional de poder haber participado en esta quinta edición del ciclo de seminarios. Es el momento ya de un minuto de agradecer vuestra presencia y vuestra participación. Pero es muy importante también dar las gracias antes de concluir, las gracias de donación por mantener la tensión informativa y el esfuerzo que hacen. Desde luego, la mencionaré a Cristina Camuñas, aunque igual no le gusta que lo haga, pero es una de las actrices de todo este proceso y una persona que ha estado constantemente empujando desde la Real Fundación. A los técnicos, que siempre nos olvidamos de ellos y sin ellos no haríamos nada, y ahora son una de las profesiones más relevantes en el país para mantenernos conectados online. Desde luego los patrocinadores, en este caso, que no se me pase, Sobi y Optafarma, que han hecho también un esfuerzo importante por soportar económicamente esto, y por supuesto a todos los que os habéis conectado, a todos y a todas los que os habéis conectado y habéis permitido que esto se mantenga vivo. Y sin más que decir, muchas gracias Antonio, muchas gracias Víctor, gracias a toda la asistencia y nos seguimos viendo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros igualmente, gracias Santi y gracias a Fundación Victoria por la invitación.